Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Vamos a estar hablando del caso de la parashá Re'eh. En esta parashá tenemos los tema de los sermones pronunciados, sujetos a cambios. Tenemos la forma de desarrollar la inteligencia emocional. Tenemos el tema de un judío es hijo de un rey. Tenemos el tema en la caridad, a mirar las deficiencias del pobre. B, ayudarlo con la práctica, no con refuerzos. Siguiente tema, fuerza judía sin dudas ni insuficiencias. Siguiente tema, la conexión entre Israel y Cuba, como una conexión entre hombre y mujer. También tenemos el tema días de Ahavá y días de odio. Tenemos el tema, lo principal es la intención. El tema, no comerás con la sangre, tu recompensa en este Olán. Número 10, el poder del individuo para el bien y para lo mejor. En medio de esta gran tormenta, la fuerza para resistir la tentación, ensayos con previo aviso, el otro mundo, este mundo y lo que está en el medio. También vamos a hablar del tema los pobres reivindican a los ricos. También el tema la virtud de la caridad. Y el tema los mandamientos de la caridad y el diezmo. También vamos a hablar de la misericordia por la gracia de la misericordia. Temas de los sermones pronunciados, sujetos a cambio. Sujetos a cambio. Vamos a hablar de la parashá. Todos estos asuntos son relacionados con la parashá Re'eh, la forma de desarrollar la inteligencia emocional. Un judío es hijo de un rey. Conversación agradable. Deuteronomio capítulo 14 dice, no serás infiel al Adón tu Elohim, ni dejarás cuerpo desnudo entre tus ojos hasta la muerte. Misajín, necesitamos entender cuál es la conexión entre nuestro ser hijos de Elohim y la prohibición de las reuniones. Misajín, un incidente que ocurrió hace muchos años en uno de los países europeos, en un gran rey que tenía un hijo, y como alguien que estaba a punto de ascender al trono de su padre. El rey trató de prepararlo para la posición real. ¿Qué hizo? Bueno, publicó una licitación en la que manifestaba su deseo de contratar un asesor del príncipe heredero que lo aconsejaría en todos sus asuntos y sus costumbres, y lo promovería lo más posible a la lealtad y honorable posición que eventualmente asumiría. Una de las personas que se ofreció para el puesto de consejero fue del agrado del rey, especialmente después de que dijo que se especializaba en 3 áreas en las que podría asesorar al rey con respecto. El primer campo es el de los caballos, el segundo el de los diamantes y el tercero también. También entiendo a las personas y sus cualidades personales, testificó el consultor sobre sí mismo. El hombre fue aceptado para la prueba y comenzó a dirigir y orientar el camino del hijo del rey, quien obtuvo de él un gran beneficio. Así, un día,
hubo una venta de caballos nobles en el mercado central, especialmente adecuados para los hijos de reyes y condes. Como el hijo del rey también quería comprar uno, llevó al mercado al asesor, quien decía ser experto en equinos, para que le aconsejara sobre qué caballo comprar. Uno de los vendedores se acercó al hijo del rey y le ofreció un caballo que parecía de excelente raza. Ponga atención. Y a primera vista era muy adecuado para su Alteza, quien heredaría el reino. Sin embargo, Misajín, cuando el hijo del rey pidió la opinión de su consejero, este quedó con la impresión de que no se atrevería a comprar el caballo en cuestión, porque veo en él que se rebeló contra sus jinetes y los mató. El hijo del rey se quedó atónito al oír aquellas palabras y quiso comprobar su veracidad. Le pidió al vendedor que subiera al son y le demostrara su habilidad. El vendedor accede a la petición, monta el son y empieza a galopar con él en la plaza, frente al puesto de venta. Al final del recorrido, el son empezó a dar saltos extraños y a correr a una velocidad vertiginosa, hasta que el jinete se cayó y fue pisoteado. El hijo del rey se emocionó mucho al verlo, y ahora sabía con certeza que su asesor era un hombre talentoso y su experiencia era genuina. Quiso agradecer por salvarlo de la muerte a la vida y sacó un billete de 50 nis de su bolsillo y se lo entregó. Unos días después, tuvo lugar una gran venta de diamantes y el hijo del rey volvió a buscar la ayuda de su asesor para elegir un diamante que reflejara su alto estatus. Llegan al lugar donde se realizó la venta. El asesor observa los diamantes esparcidos sobre las mesas e inmediatamente advierte al hijo del rey que no compre ni un solo diamante de allí, porque estos no son diamantes reales, sino diamantes de cristal. Cuando se le pidió que comprobara la veracidad de sus palabras, el consultor realizó varias pruebas conocidas por su fiabilidad y sobre el terreno resultó que efectivamente se trataba de diamantes falsos, de que no valían más que unos pocos centavos, lo mismo que el valor del vidrio. Esta fue la segunda oportunidad que se le dio al hijo del rey para demostrar la sabiduría del asesor. Esta vez también sacó un billete de 50 nis y se lo entregó. Y ahora, de regreso al palacio real, el hijo del rey se dirige a su consejero y le dice: veo que en las áreas en las que ya se ha declarado experto, tu gran pericia es evidente. Bueno, también quisiera preguntarle sobre la tercera área en la que declaró conocer bien las cualidades humanas. ¿Podrían decirme, honorables consejeros, cómo me diagnostican y cuáles son mis cualidades? Y cuando el consejero escuchó la pregunta, se acercó al hijo del rey y le susurró al oído diciendo: si crees que eres hijo de un rey, te digo que estás muy equivocado. Eres un sinvergüenza nacido en la calle, y el rey te acogió en su casa y te crió. El hijo del rey no creyó lo que escuchó, ni que las palabras salieran de la boca del consejero. Cuando le pidió que las repitieran, el consejero le repitió lo mismo y le informó inequívocamente que no era hijo de un rey.
y que si no lo creían, debía preguntarle a su padre, quien le demostraría la veracidad de sus palabras. El hijo del rey quedó sumido en una gran confusión mental y no tuvo más remedio que preguntarle a su padre cara a cara. Y ahora, para su asombro, el rey confirmó las palabras de su hijo y le admitió que en realidad era un niño. Y como el rey y la reina no habían sido bendecidos con hijos, lo recogieron en secreto del mercado y lo llevaron al palacio para poder suscitar de él un heredero para el reino. Estas palabras causaron un inmenso asombro en el hijo del rey, quien regresó a donde estaba el consejero, quien le preguntó cómo sabía que no era hijo del rey y de la reina, y que era un profeta. El consejero respondió, no soy profeta ni hijo de profeta, pero tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Acaso el hijo de un rey daría a alguien que lo salvó de la muerte a la vida e incluso salvó su propia riqueza una cantidad tan pequeña como el pequeño billete que me diste? ¿Es esta la recompensa que merece un hijo del rey? Después de todo, quien literalmente te salvó de la muerte y te evitó perder dinero, tenía derecho a un regalo mucho más grande que esa miserable factura. Cuando vi tu miseria y el pequeño regalo que me diste, comprendí y se me ocurrió que tales cualidades no son del todo adecuadas para el hijo de un rey, y por lo tanto es imposible que hayas nacido en el palacio real, sino que eres un invitado a quien el rey reunió en su casa. Bendita sea mi alma. El pueblo de Israel, Misajín, es un pueblo especial entre todas las naciones, y sus hijos son hijos de reyes. Hijos de reyes, ponga atención. Misajín es un concepto que introduce a quien lo lleva en otros mundos, en mundos ajenos a los conceptos de una persona común. Misajín, los hijos de reyes, con sus modales, costumbres y características, se derivan del hecho mismo de ser hijos de reyes. Y la moraleja de la historia, Misajín, es que, dada nuestra alta condición de hijos de reyes, no es justo ni apropiado que nos preocupemos por nimiedades, pues quien se preocupa por asuntos insignificantes no podrá asumir el alto y el saltado título de hijos de reyes. Hijo mío, no te desanimes. Misajín, el autor de las crónicas de Jacob, Yosef, nos ha enseñado una idea maravillosa en nombre del Kadosh Baal Shem Tov, extraída de las palabras del más jaján de los hombres, en Proverbios 3:11, que dice, no te canses de la disciplina del Adón, hijo mío. Misajín, este es su contenido. Moser Ham, Misajín, hay charlas morales que se escuchan de un supervisor en una yeshiva. Hay charlas morales que se escuchan de un buen amigo. Y hay otra que se aprenden de los libros apropiados. Pero también hay moraleja que supuestamente provienen de la boca de Elohim mismo.
y en su cabot. Una pregunta. ¿Y cuál es esta moralidad? Una sola palabra. Hijo mío, hijo mío. Esta es la moralidad que Elohim le dice al hombre, a usted y a mí. Reconoce que eres mi hijo. Y como tal, Misajín, como hijo de un rey, no te desanimes. Hasá, hasá, vení, hasé. No te desanimes tú mismo. Honra tu condición de hijo de un rey. No te involucres en cosas que te cansen, que ensucien tu alma. Porque el hijo de un rey no camina sobre el lodo. Y si encuentra un charco con lodo, lo evita para que sus pantalones y sus vestiduras reales no se ensucien. Ante esto, Misajín, los moralistas enfatizan que que si buscamos usted y yo el refuerzo adecuado y la barrera más fuerte que nos impida caer en transgresiones, el camino es tomar en serio la moral de Elohim y reconocer que somos hijos de un lugar y que esta moral es suficiente para transformar toda la realidad y el ser espiritual del hombre. Quienes interioricen esta moral podrán resistir todos los obstáculos, porque el hijo del rey no se deshonra ni se involucra en cosas tribales o despreciables, ni siquiera aquellas que no llegan a ser pecado. Más aún, Misajín, cuando tienen el potencial de enfadar a su padre, el rey. Misajín, el hijo del rey y el hombre pobre, hablemos de ello. Las crónicas cuentan que el hijo de un rey intercambió su uniforme con un niño pobre de los barrios bajos. Misajín, la nobleza del hijo del rey no le permitió dejarse engañar por las bromas de los niños de la calle. Y al niño que cascaba nueces con el sello del rey y metía la nariz en la manga de la camisa en lugar de un pañuelo de seda, se le llamaba al médico de la corte, porque si el hijo del rey no se comportaba con nobleza, significaba que estaba enfermo. La nobleza es obligatoria, mis aquí. Y vosotros seréis para mí un reino de Quanín y gente Kadosh. Eso está en Shemot 19:6. Misajín el Elohim, el rey de reyes, creó a sus hijos príncipes con suprema Kedushá y con los modales propios de la nobleza. Ustedes se llaman Adán y las naciones no se llaman Adán. Esta es una esencia, Misajín, privilegiada que todo el pueblo yehudí israelí se ha ganado. Y como el Hazaró la define de la forma más racista, ponga atención. El quinto nivel de la creación es un estado completamente diferente. Así como existe una diferencia entre un animal y una planta, el Yehudi israelí es una creación diferente. Misajín, si una persona decide que está cansada de ser humana porque es difícil y exigente, y trepa a árboles y lanza cocos a los trausentes, nadie dirá
que es un mono, ni la meterá en la jaula correspondiente del zoológico. Al fin y al cabo, ya no pertenece a una especie zoológica, claramente es humana. Más bien, Misajín será hospitalizado por respeto en un pabellón cerrado para enfermos mentales. Porque quien no se comporta conforme a su rango no desciende, enferma o muere en su rango. El hijo de un rey es una esencia inmutable. Un hombre puede expulsar a su sirviente o a su esposa y perder toda conexión con ellos. Pero incluso si un padre se enoja con su hijo y lo destierra a los confines de la tierra, siempre seguirá siendo su hijo. Y cuando el padre regresa a su hogar terrenal, el hijo está obligado a observar el Shabbat, porque el vínculo entre padre e hijo es inquebrantable. Ponga atención. Sois hijos del Adón vuestro Elohim para siempre. Y esta noble esencia exige un comportamiento noble y refinado, Misajín. Porque ser hijo de un rey es una esencia valiosa y cualitativa. Es una genética noble. Y entre nobleza y nobleza hay un profundo abismo. En este Ruaj, dice el Gaón, escrito en su libro Yarot, parte 1, el Drash 9. Y aquí hay una cita de sus apasionadas palabras. Ponga atención. Así es. Nuestra alma proviene de una fuente superior, de un mineral maravilloso y sumamente precioso, solo que está alienada y reducida a este mundo de honor, como un granjero y un ciplón en la carne. Y si un hombre olvida que es hijo del rey de reyes, el bendito sea, y piensa como si estuviera verdaderamente alineado, entonces se comportará de manera carnal en todas sus palabras y como un granjero. Pero es su deber recordar en todo momento que somos hijos de un gran y terrible rey, y no debemos avergonzarnos de comportarnos como hombres inferiores, dignos de campesinos. Y este es el propósito de nuestra enfermedad, que olvidamos que la raíz de nuestra alma es de una fuente terrible y sublime, y en esto somos extremadamente humildes. No escatimamos nuestro honor y el honor de nuestra alma, y nos revolcamos en el barro a la entrada de cada calle, como uno de los aldeanos que se emborrachan. Misajín, un verdadero príncipe. En el libro Y la luz es dulce, Vaikra 32. Ahí presenta una hermosa parábola sobre este tema. Ponga atención. Un rey tenía un hijo que necesitaba casarse. El rey buscaba una verdadera princesa para él, y ninguna de las candidatas le convencía. Un día, una muchacha llamó a la puerta de la casa y dijo que era una princesa, hija de un gran rey, que se había extraviado y quería dormir en su casa una noche, y que volvería al día siguiente. El rey ordenó que le prepararan una cama especial, se le colocaría un guisante en el suelo, se apilarían 20 colchones encima y ella dormiría en ellos. Luego la mañana y el rey fue a preguntarle, ¿cómo dormiste? Mal,
respondió la princesa en voz baja. ¿Qué pasó? ¿No tenías una cama cómoda? La cama en sí era bastante cómoda, pero debajo había algo que me pinchaba y me arañaba, hasta que me dolía todo el cuerpo. Es una verdadera princesa, dijo el rey. Su delicadeza, capaz de hacerle sentir hasta el más mínimo guisante, demuestra de su nobleza y que es de la raza de Tarsis. Un verdadero príncipe siente con la delicadeza de su alma cuando las cosas no le convienen, como cierto estilo de vestir o cierta forma de hablar. No siempre hay explicación. Hay cosas que son propias de los príncipes y no son apropiadas para su estatus. Sacrificio de Pesaj, comiendo como reyes, ¿recuerdan? Isaín, de hecho, el libro Educación contiene una considerable lista de mandamientos de la Torá, cuyo propósito es inculcar en nuestros corazones el sentido de, del reino mismo que llevamos dentro. Entre ellos, Misajín, se encuentran varios mandamientos relacionados con la Moed de Pesaj, como comer carne asada de Pesaj, pues es costumbre de los Benei, de los hijos de los reyes y príncipes, comer carne asada. Misbah 7. O la prohibición de dejar nada de carne de Pesaj, como es costumbre de reyes y príncipes que no necesitan dejar nada de su comida a diario. Misbah 8. Y muchos mandamientos más, véase Misbah 15 y 16, y más, no quebrantarás hueso alguno en él. Los hijos de los reyes no comen ni quebran huesos para llegar al tuétano. Hablemos del orgullo de ser israelita o de ser un gran Yehudí. Imagina el principio de que uno debe ignorar el propio reconocimiento del propio valor es importante no solo al cumplir la misbah o los misbó, sino como un reconocimiento básico que debe acompañar a cada hijo de Israel. Misajín, todo israelita, todo Israel, todo Yehudí debe de sentirse hijo único de Elohim, el bendito, el Kadosh. Y la declaración de nuestro Elohim en Shemot 4:22, cuando dice, mis hijos, los primogénitos de Israel. Misajín fue dicha no solo a todo Israel de manera general, y no solo a los adiquín del mundo y a los guiadores del Jaelión, sino también a todo aquel que es llamado con el nombre de Israel, usted y yo, aunque haya ido más allá en sus pensamientos. Misajín, los Hasidín preguntaron a su justo rabino, ¿cuál es el pecado más terrible que un Yehudí Israel puede cometer? El rabino apoyó la cabeza en la mesa durante largos minutos, mientras sus seguidores esperaban ansiosamente su respuesta. Luego, cuando volvió a levantar la cabeza, les respondió simplemente, el pecado más terrible que puede cometer un Yehudí es olvidar que es hijo de un rey. Misajín, sois unos chicos. Ahora entendemos, Misajín, la conexión entre nuestro ser hijos de Elohim y la prohibición de reunirse y la calvicie de Barín 14:1. Inciso A. No os zanjaréis ni haréis tajaduras en nuestra carne por los muertos,
como hacen los amorreos, pues sois hijos de un lugar y tenéis derecho a ser hermosos, y no a sajaros ni a estar desnudos. Siéntete orgulloso de ser Yehudí, israelí y estudioso de la Torah. Imagina esa creencia de que el mundo fue creado para mí y que soy importante para el Rey de Reyes. Es la creencia más necesaria en nuestra generación. No se le olvide. El orgullo de ser Israel, estar orgullosos de nuestra devoción a la Torá y de nuestro pueblo, es nuestra experiencia de vida. Este fue el camino de nuestros antepasados o de nuestro antepasado Abraham Avinu y también su gran innovación. Descubrió la fuerte y sublime conexión que existe entre Israel y su creador. Y sin duda, Misajín, así como nos dio la experiencia, también nos dio las herramientas para afrontarla con mucho éxito. Por lo tanto, Misajín, nos corresponde comprender quiénes somos, qué sucede a nuestro alrededor y aprender cuál es nuestro deber en este Olam, en este mundo. Olvidando nuestra inmunidad. El rabino Jacob Endin escribe en la introducción de su Sidur la siguiente regla importante, ponga atención. Dice, todo lo que una persona se encuentra atrapada en la fortaleza de la inclinación al mal, le llega porque olvida su terrible y maravillosa gracia, que es hijo de un rey, y cree provenir de la familia de los campesinos que trabajan la tierra en su locura. Y si una persona toma en serio que los ángeles le acompañan para protegerla, verá con su mente su virtud y grandeza. Y cuando recuerde esto, no será su alma preciosa a sus ojos y el espíritu de Elohim prosperará sobre ella, de modo que no se asombrará por ninguna admiración que no esté de acuerdo con su dignidad y se mantendrá alejado de todo lo obsceno y malvado, y entonces la inclinación al mal no tendrá acceso a ella. Pero ay de la persona liviana que no se considera nada, y es a él a quien la escritura alaba y su corazón se enalteció en los caminos del Adón. Pues si mantiene esto siempre presente, se salvará de todo mal y no se dejará sorprender por la guerra de las inclinaciones inferiores dentro de él, porque él tiene el poder de hacerlos sus esclavos si así lo desea, y no se someterá al glotón, pues esto no es sólo la degradación fácil del alma. ¿Quién nos escogió entre todos los pueblos? Ali Shore, parte uno. Palabras de guía para el hijo de la Aliam. Misajín, sin una conciencia de importancia, no hay trabajo en la Torah. En la introducción a la entrega de la Torah se dice, y seréis para mí un reino de Cuanín y una nación Kadosh. Y la interpretación es, Kohanim, ministros. Cada uno de Israel es un ministro, una persona virtuosa
irresponsable. El comienzo de toda obra privada es precisamente la experiencia de la sublimidad del hombre, pues quien nunca ha estado en la sublimidad del hombre desde su creación, y cuya única preocupación consigo mismo es expandir su conocimiento del mal que lo habita y atormentarse por ello, se hundirá cada vez más en la desesperación y al final aceptará el mal sin ninguna esperanza de mejorarlo. Tengamos mucho cuidado. Misajín, cada persona debe de saber que es importante, no una importancia imaginaria, que quede claro, que se considera a sí misma, sino una importancia con un profundo significado. Cada uno debe de decir, el mundo fue creado para mí. Y Rashi explicó, Misajín, soy importante como el mundo entero. No me preocuparé por el mundo, por una sola transgresión. Todos tenemos este potencial para la grandeza espiritual. Pero para extraer fuerza interior de esta fuente, debemos estar constantemente alerta a la existencia de esa grandeza, Misajín. Así también, cada uno de nosotros debe de conocer y subrayar su virtud de pertenecer al pueblo elegido, como reconocemos muchas veces al día. ¿Quién nos eligió entre todos los pueblos? El Boreolam. ¿Quién nos santificó con sus mandamientos? Etcétera, etcétera. La nobleza es obligatoria. En este espíritu, el verdadero lenguaje de Vayikra explicaría en su forma original y única el verso que se afirma en la Torá al final de las leyes de purificación, que está en Vayikra 13:3, que dice, y separarás a los hijos de Israel de su impureza. ¿Se da cuenta? No según el sentido literal de las cosas como lo interpreta Rashi, cuya intención es la abstinencia, es decir, la separación y el distanciamiento de la impureza. En su opinión, la frase y seréis circuncidados tiene un significado adicional de la palabra nazar, lo que significa, Misajín, que distanciarse y evitar cualquier forma de contacto con la impureza le da a la persona una corona y una diadema. Y en este espíritu, en este Ruaj, uno debe de adherirse a los mandamientos de la Torá en esta área. Estas cosas se refieren principalmente a nuestro mundo espiritual, Misajín. Los gentiles también recibieron un conjunto de mandamientos, pero son elementales y básicos. Pero todo el que viene a formar parte de Israel abraza todo el Tanaj. El abuelo citaba el conocido proverbio, a un perro no le duele el estómago por comer carne rancia. Fíjese muy bien. Así que, cuidado, que estamos comiendo carroña. Cuanto más refinada es una persona, Misajín, más conocedora y sensible es. Y esto vale la pena. Esto es noble. Esto es excelente. Benditos somos, Barujín, porque se nos ordenó a nosotros y no a los gentiles. Son impuros para ustedes, dice nuestra parashá en el capítulo 14, verso 7. Y a nosotros tampoco se nos ordenó hacer esto, excepto a partir del éxodo de Misraín, en el cual ascendimos
Si no hubiera sacado a Israel de Midian, excepto porque no estaban contaminados con alimañas como otras naciones, basta. Rashi, Vaikra 11:4. Basta porque eres un pueblo kadosh para el Adón tu Elohim. Devarim 14:2. Nuestro Adón explica en mi vida y sobre el asunto de kadosh distinto. Te dirán, ya que eres distinto del resto de los hijos de Noah, no te conviene hacer lo que ellos hacen. Todos somos Benei Noah, pero somos de ahí un pueblo apartado, el pueblo de Israel. Las costumbres de la nobleza no son grilletes. Se podría pensar que estas virtudes y las costumbres de la nobleza son grilletes para nosotros. El gentil vive libre y solo yo tengo que encarcelarme en las costumbres de un hijo de rey que no puede comportarse libremente. Hablemos de esas cosas, misajín. Cuando cenamos en compañía de la alta sociedad, disfrutamos de una comida exquisita y de un servicio excelente, ¿verdad que sí? Siempre existe el temor de que la sopa se nos derrame encima, que la salsa nos manche la ropa o que se nos salpique el champán. Tranquilos, tranquilos. Un consejo. Lleva un mono de taller. Está manchado de pintura y empapado en aceite de máquina, por lo que es inmune a las manchas. Sin embargo, misajín, no vemos ese tipo de mono en una cena de lujo, ¿verdad? Al contrario, vemos una exhibición de ropa de moda y sastrería de alta gama, camisas blancas y chaquetas elegantes. A pesar del miedo a que se manchen, a pesar de que cada mancha resaltara y llamara la atención, en el sistema de mandamientos eleva a la persona a un reino superior, a un estilo de vida más refinada y por tanto a una calidad de vida de un nivel diferente. Otro ejemplo, primer ministro. Es un puesto exigente que no te permite ir a ningún lado sin ninguna preparación previa del Shin Bet. Sí, somos mucho más libres. Quiero salir con mi esposa por la noche a caminar. No tengo que tener la mitad del Shin Bet listo. Y con todo esto vemos como muchos, y no necesariamente buenos, se esfuerzan por estar limitados en cada movimiento. Silvatos Ben Torah. El Gaón Sadik, Rabino Shalom Chevron, solía decir en nombre de Maran Hachazón y Shin que una vez se expresó sobre el liderazgo de un joven que silbó. Este es un acto condenable que contradice todo el carácter del Ben Torah. El rabino Shlomo explicó el significado del Hasonish de esta manera. Díganme, preguntó el rabino Shalom a sus oyentes. ¿Dónde se menciona en toda la Torá que silbar está prohibido? ¿Dónde hay alguna alusión a esta prohibición? No hay ninguna fuente. Entonces, ¿de dónde sacó el Hasonish tal afirmación? Les digo, dijo el rabino, Shalom con dulzura. Es cierto que no hay ninguna razón para prohibir esto. Pero este comportamiento ruin no tiene cavidad en las costumbres de un Ben Torah. No corresponde a su estatus. Es un comportamiento ruin que proviene de la calle, el comportamiento de los
vanidosos y los jactanciosos. Un Ben Torah encargado de representar a los estudiantes de Torah en su liderazgo debe de comportarse con dignidad, no adoptar un comportamiento ruin para sí mismo. De lo contrario, su carácter contradice el carácter característico de un Ben Torah. Esta era la intención del Hasonish, concluyó el rabino Shalom con sus conmovedoras palabras. Muchas de las enseñanzas, lamentablemente, fueron traídas del pasado y, por ejemplo, de nuestro tiempo. Es a un hombre que se acerca a su amigo y empieza a darle un mensaje. Este no es el comportamiento de un estudioso de la Torá. ¿Le harías esto a un miembro del Knesset o a un ministro? Y no es que los apreciemos, pero todos entendemos que no es muy respetuoso. Así es como debes de entender que este no es un comportamiento respetuoso. ¿Está prohibido? No, pero no es respetuoso. Hablemos de manos en los bolsillos. Manos en los bolsillos. Una vez que alguien caminaba por la calle acompañado del Gaón Sadin, el rabino Moshe, una importante figura moral que se desempeñó como director espiritual de las Yeshiva, Tiferet Jerusalén, junto a los grandes líderes de las Yeshivot estaban los rabinos de los Gaonim, el rabino Moshe Feinstein, el rabino Jacob. Un grupo de jóvenes pasó junto a nosotros, dicen ellos, con las manos en los bolsillos. El rabino Rinlin los detuvo y les dijo amablemente, estaba supervisando la reunión del rabino Moshe Feinstein, y cuando vio a los estudiantes del Benei Torah caminando con las manos en los bolsillos, se levantó y les dijo, los estudiantes del Benei Torah no caminan con las manos en los bolsillos. Esto fue lo que dijo el rabino a aquellos jóvenes y continuó su camino. Me asombró su originalidad, cómo les presentaba las cosas de forma clara y concisa. No buscó largas explicaciones ni razones sobre cómo y qué, sino que simplemente lo dijo con fluidez y claridad. Así no es como actúa un estudioso de la Torá. La Torá purifica al hombre, refina su conducta, lo santifica y lo eleva. Su imagen debe de ser diferente a la de los viajeros. Es la morada de la Shejina. Las limitaciones. Una corona, una corona, una corona. Las limitaciones. A partir de ahora se comprenderá claramente el maravilloso significado del verdadero lenguaje, que abstenerse y separarse de la impureza constituye una corona de Kabod para el pueblo de Israel y engloba la esencia del enfoque Yehudi a los mandamientos de la Torá y sus diversas prohibiciones. Según la Torá de Israel, los mandamientos son una corona y una diadema, e incluso una corona puede verse desde dos perspectivas. Es evidente que cualquier persona sabia comprende que la corona que se coloca en la cabeza de una persona tiene como propósito añadirle honor y grandeza, y no todos son dignos de ello. Sin embargo, Misaguín,
Alguien que carece del resto del espíritu puede ver la tiara en su cabeza como una carga pesada, no solo por su peso, sino también porque limita a la persona y le impone ciertas obligaciones de comportamiento. Responsabilidad. La tiara y la corona requieren caminar erguida, porque si la persona inclina la cabeza, la corona puede resbalarse y caer. Ni siquiera un borracho que camina tambaleándose puede llevar una corona en la cabeza, pues la corona, por su propia naturaleza, exige un paso equilibrado y mesurado. Siendo así, es posible que esa persona la vea como un yugo esclavizante y tal vez se ofenda por ella. Sin embargo, este hecho indica el nivel cultural de esa persona. El reino se compra por 30 grados. El reino se compra por 30 grados. Esta idea también explica lo que dijeron los sabios en Nabot 6:6, de que el reino se compra con 30 grados. Los comentaristas han dicho que las 30 virtudes que expresan la realeza son las enumeradas en las Misniyot, capítulo 2 del Tratado del Sanedrín. El rey no juzgará ni será juzgado, no testificará ni será absuelto, no multiplicará esposas, no multiplicará caballos y no multiplicará plata ni oro. De estas palabras se desprende claramente que las virtudes mencionadas por los sabios son una larga lista de limitaciones impuestas al rey de Israel. Sin embargo, el Taná las define como virtudes. Para enseñarnos que estas restricciones se imponen al rey, no para esclavizarlo ni para agobiarlo, sino para honrarlo y enfatizar su grandeza. Por eso es desdichado el hijo de un rey que considera la corona que lleva en la cabeza como una carga pesada y se esfuerza a cada momento por deshacerse de ella y tirarla lejos. Los sabios que descendieron a las profundidades del alma humana supieron expresarse en Gitlán 13:1. Un esclavo en servidumbre es feliz. Es decir, solo el esclavo se esfuerza por liberarse de todo yugo y comportarse con libertinaje según los deseos de su alma. El libre sabe que no puede revolcarse en el lodo ni ensuciarse, y no se le permite actuar libremente, sin conocimiento. Pero estas limitaciones son para él una insignia de honor. La conducta contenida testifica y declara que en realidad somos un hombre libre ante nosotros y no un esclavo que desea una vida de esclavitud humillante. En conclusión, se puede resumir y decir que quien tiene el privilegio de ser hijo de un rey debe recordar el privilegio que le ha tocado, apreciar el ser hijo de un pueblo noble y al mismo tiempo el deber de dirigir su comportamiento de acuerdo con este estatus. Salid y mirar lo que le pasó a Adonías, hijo de David Hamele, quien olvidó por completo que era hijo de un rey. ¿Se acuerdan? El Shen Meshmuel, Éxodo, página 44, cita las palabras del rabino, quien interpreta el verso mencionado sobre Adonías, hijo de Hagit, quien se exaltó a sí mismo como rey
y se rebeló contra su padre David Hamele y Shlomo Hamele en Primera de Reyes 1:6. Y su padre nunca lo entristeció, diciendo, ¿por qué has hecho esto? El rabino explicó que Absalón tuvo que responderse a sí mismo que, por ser hijo de David Hamele, el rey de Israel, tales acciones no le correspondían. Cuando quiso actuar según su propia voluntad, su corazón debería haberlo entristecido y haberle impedido tomar medidas negativas. Sin embargo, su corazón no se afligió por los días de su vida, sino que trajo la memoria y el recuerdo de su padre, y salió y vio lo que le sucedió al final. La regla general de las cosas es lo que escribió el Shen en Samuel. Sí, todo hombre de Israel debe recordar que su Padre Celestial le contristará el corazón diciendo, ¿por qué hiciste esto? Si eres hijo de un rey, no te corresponde ser un general en inteligencia, sino estar a la cabeza de toda la creación. Rey para siempre. Terminaremos con un acto maravilloso, quizás una parábola que contiene una valiosa lección. No había nadie más adecuado para el trabajo. Caminaba por una calle de la ciudad con pasos mesurados y pausados, como si midiera las dimensiones de la acera con sus pasos, con el cuerpo erguido y la cabeza inmóvil, hasta que parecía que estaba quieto y el suelo se movía bajo él. Pliegues afilados cruzaban sus pantalones desde el cinturón hasta los zapatos, y al balancear las piernas, éstas cortaban el aire, casi con un silbido. Su cuello, como un lazo redondo, se apretaba alrededor de su garganta, y su traje yacía sobre él, inmóvil e inmóvil. Esa mañana pasó bajo la ventana de uno de los consejeros del rey. Este decidió seguirlo unos días, y si tenía éxito en su misión, le quitaría un gran peso de encima. El reino se extendía sobre vastas extensiones. Los súbditos del rey estaban dispersos en diversas provincias de su país, y él estaba cansado de vagar por las vastas extensiones del vasto reino. Su alma anhelaba los placeres de la vida que le ofrecía el palacio real. Las ceremonias, recepciones, bailes benéficos y la participación de diversos eventos le resultaban aburribles y aborrecibles. Además, sus habitantes se agrupaban en pequeñas aldeas, aquí y allá, y perdió todo interés en visitar estos pueblos remotos que un año antes de su llegada habían comenzado a prepararse para su llegada. Al cruzar las puertas de su ciudad, los dignatarios charlaban a sus alrededores y le cansaban la mente con cosas que cansarían la mente de alguien que no deseaba escuchar nimiedades ajenas. Es necesario encontrar un reemplazo. No puede ser como yo, dijo el rey. Déjenme las ceremonias oficiales a mí y a él, que visitara esos pueblos remotos que jamás han visto mi rostro. Condúzcanlo en mi carruaje, enganchen los caballos reales que lo preceden, vístanlo con una corona real y sean mi excelente patrón en esta difícil tarea. Los consejeros se encontraban entre ellos y concluyeron que debían encontrar a un hombre de ese aspecto serio,
cuyo porte denotara respeto, pero cuya sabiduría e inteligencia no se contaran entre sus cualidades más destacadas. Naturalmente, Abu Jalum no dejaría entrar a un hombre inteligente en compañía de los cortesanos, y mucho menos a uno que se disfrazara de rey todos los días. Unos días después, el asesor siguió a nuestro conocido, indagado por él como él había indagado, y se convenció, a su manera, de que la inteligencia de nuestro conocido no superaba su ingenio, y que ambos juntos no superaban su escasa sabiduría. Sabía que no habría problema en convencerlo de que se ganara la vida de esta interesante manera. El nuevo rey quería saber tres cosas: si debía hablar, cuál era su salario y cuándo terminaba la jornada laboral. Cuando vinieron a su encuentro, le prometieron que nunca más tendría que hablar en público y que recibiría un salario generoso. Y cada día terminaría su trabajo a las 4 en punto. Aceptó sin dudarlo. Pasó un año entero y el viejo rey comenzó a disfrutar de los placeres de la vida. El nuevo rey corría de un lado a otro a diario en su carruaje. Pueblos al borde del colapso recibían una visita real. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, observaban al amado rey, incapaces de creer que se les hubiera concedido un día tan sublime. Y los dignatarios lo llevaban en brazos, alabando y exaltando su nombre. Y él, sentado en su alta y majestuosa silla, que se estremecía con él por todas partes, guardaba silencio, cumplía su labor con fidelidad, como había prometido. Con frecuencia alzaba la mirada por encima de las cabezas del público, como si los viera a todos como a uno, sin observar a nadie. Real, de vez en cuando, sacaba ambas manos de abajo de su túnica, las alzaba en el aire y las devolvía a su regazo, tras largos segundos. Y al ver una señal de los asesores especiales que lo acompañaban, estrechaba la mano de varios dignatarios. El sueldo fluía, él estaba feliz, los asesores estaban felices, el rey estaba feliz, el pueblo estaba feliz, no podía haber sido mejor. Todos estaban felices. Hasta que un día, el nuevo rey fue conducido a una ceremonia cuidadosamente planeada en el centro de la ciudad, pero se llevó a cabo con descuido. Los organizadores del evento no habían limitado el tiempo de inversión de los oradores, y cuando se le dio permiso, el orador no distinguió entre 1 y 2 horas. El nuevo rey se comportó como se esperaba de él hasta las 4. Cuando el reloj de la ciudad dio las campanadas que anunciaban el fin de la jornada laboral, el rey se levantó de su trono y antes de que ninguno de sus muchos consejeros pudiera responder, se quitó repentinamente su brillante túnica. Se quitó la corona real de la cabeza. Se ajustó los pliegues de los pantalones y comenzó a retirarse del evento. La ceremonia ha terminado. Una gran conmoción estalló entre la gente
reunida. La gente lo rodeó y se arremolinó a su alrededor, furiosa. Desde la mañana se habían adornado, cerrado las tiendas y limpiando las casas en honor al rey, y ahora se les presentaba como un hombre común y corriente. No entendían qué se esperaba de él, y por primera vez en su vida abrió la boca ante un público. ¿Qué hace un rey?, preguntó con inocencia. Entre la gente, dándoles una cálida bienvenida, honrándolos con su presencia y escuchando sus problemas. ¿No lo hice yo? ¿No vine entre ustedes? ¿No los honré y escuché sus problemas? Cierto, a las 4 terminó mi trabajo, pero hasta ahora he cumplido todos sus deseos. ¿O no? La voz chillona de un niño pequeño logró explicarle lo que los adultos no habían conseguido aclararle. Un rey solo es rey si es siempre rey. Un rey solo es rey si es siempre rey. 24/7. Los Yehudim son hijos de reyes y al vivir conforme a los caminos de la Torá, somos merecedores de este título de realeza, Misajín. Pero hay algo que debemos recordar. Un rey solo es rey si siempre lo es. Porque ser hijo de un rey es una esencia inmutable. Nosotros somos hijos del Adón, vuestro Elohim, para siempre. En la caridad, a mirar las deficiencias del pobre, ayudarlo con la práctica, no con refuerzos, suficiente para sus necesidades. Y la Ágada. Nuestra parashá trata extensamente el tema de la caridad y la donación a los pobres y las bendiciones que vienen con ella. Misajín, hoy queremos estudiar 4 elementos de la caridad. El primer elemento. En la parashá se nos ordena dar al pobre lo suficiente para lo que le falta. Devarim 15, verso 8. Rashi interpretó esto, que incluso un caballo para montar y un sirviente que corra delante de él, y se narra en la Gemara, Kebot 67b, se dijo de Gilel, el viejo, que tomó a un hombre pobre, Ben Tobin, un caballo para montar y un sirviente que corriera delante de él. Una vez no pudo encontrar un sirviente que corriera delante de él, y corrió delante de él 5 kilómetros. ¿Cómo fue que Gilel, el presidente de Israel, faltó en respeto a su Torá y a su presidencia? Y no hay una opinión en la Gemara Kedushin 32b que dice que un presidente que perdona su honor no lo recibe. ¿Y por qué se convirtió en esclavo? No para el trabajo y el servicio necesario, sino para correr delante del caballo como señal de honor. Bueno, hay que decir que comprendió que para aquel pobre hombre bondadoso, eso era casi como abrir la mente. Podría sufrir un colapso mental si tuviera que montar a caballo sin un esclavo que corriera delante de él.
A veces la falta de alma puede matar a una persona. El rabino Abraham, Elohim lo bendiga, contó sobre un párroco de su ciudad que estudiaba diligentemente la Torá y la oración toda la semana, mientras está cerrado y ayuna hasta la víspera de Shabbat, momento en el que sale de su habitación para bañarse en honor a Shabbat. Al salir de los baños, se sienta a descansar en una piedra cercana y todos pasan a su lado al salir para recibir su bendición. Él respondió y dijo: toda su fuerza para ayunar toda la semana y enseñar continuamente por el honor que le fue otorgado en la víspera de Shabbat. Uno de ellos estaba ansioso por tirar la piedra. A la semana siguiente, ese fariseo murió. Al fin y al cabo, aquí hay una Mishnah sencilla. Ese honor saca a una persona del mundo. Incluso aquel pobre hijo de buena gente necesitaba respeto. Un sirviente que corriera delante de él como el aire para respirar. Nos contó que en cierta ocasión se había reunido un grupo de empresarios para tratar asuntos públicos y estaban a punto de elegir a un presidente. Un respetado empresario se acercó al rabino Meir, le advirtió que tenía una afección cardíaca y que, si no lo elegían presidente, podría sufrir un infarto y morir. El rabino Meir, al menos di sin voto. Dijo: al menos di sin voto. Y la evidencia es que inmediatamente después la Gemara relata que un hombre pobre se presentó ante el rabino Nehemías, le preguntó qué comería y éste respondió: carne grasosa y vino añejo. Le preguntó: ¿quieres que cubra a mi pueblo con lentejas? Cubrió a su pueblo con lentejas y murió, porque se había acostumbrado a los lujos y tenía que vivir en la necesidad. Se recuerda cómo los terratenientes se compadecían de los Yehudim piadosos y íntegros, pero les costaba comprender el estilo de vida de comerán pan con sal y vivirán una vida de tristeza. Y en la Torá trabajarán. Si lo hacen, serán bendecidos en este mundo y les irá bien en el mundo venidero. Esto está en Abot 6, verso 48. Su felicidad en este mundo era diferente. Se besaban con mantequilla y una hogaza de pan fresco. Y cuando los deportaron a Siberia, no pudieron resistir, no pudieron sobrevivir con las reacciones de hambre y murieron. Y los estudiantes de la yeshiva, para quienes el hambre era su sustento, sobrevivieron. El caballero que murió por la mala noticia, que decía: permíteme contarles a este respecto una historia. En 1842, un hombre adinerado llamado Aquetón vivía en la ciudad de Lyon. Un día recibió la noticia de que toda su fortuna se había ido a la basura. De toda su riqueza solo le quedaban 100,000 francos. Era una fortuna que podría haberle durado toda la vida, pero la noticia lo abrumó y murió. No tenía hijos,
El hermano era un hombre indigente que sufría la vergüenza de la indignación, de la inanición. Cuando le informaron que había heredado 100.000 francos, se quedó atónito ante la magnitud de la suma, se le partió el corazón y murió. Esto quiere decir, todo es cuestión de costumbre. Maimónides y la porción que le dio a un gentil que murió y resultó ser agua. El Yeudí, sin vínculo, que ya se mencionó, que participó en consolar a los dolientes, un hombre se vio obligado a vender su coche. Por mucho que intente explicarlo, que hay vida después de venderlo, que hay transporte público disponible y que tiene sus ventajas, no hay necesidad de estar alerta al conducir, buscar un lugar para estacionar, echar gasolina y guardarlo en el garaje. Digamos que el coche es más cómodo al principio, pero el Yaudí no recibió ninguna condolencia. Su mundo se derrumbó. Por cierto, esta es una gran moraleja. El rabino Nehemías dijo tras la muerte del pobre hombre que le acompañaba con lentejas: ay del pobre que mató a Nehemías. El Ganman dice que no dijo ay de Nehemías, ya que la demanda es contra el pobre que se acostumbró a estos lujos. Lo mismo es cierto aquí, aunque tenemos que cuidar de sus necesidades, pero seguramente hay un reclamo para el pobre hombre que ha llegado a una situación tan mala que el viejo Gilel, el presidente de Israel, se vio obligado a correr delante de él y no murió de vergüenza y desgracia. No hay pescado en Shabbat, picón. Aquí el suegro, el virtuoso rabino Jaín Benjamin Bro, dio literalmente su vida por la observancia del Shabbat. Bajo el régimen comunista, los Yehudim se enfrentaban a dos opciones: trabajar, Elohim no lo quiera, en Shabbat, o morirse de hambre. Él eligió la segunda, con el pleno apoyo de la virtuosa suegra. El cuñado, el rabino Yehezkel Bro, le contó que tenían hambre de pan, pero no muy lejos de nosotros. De ellos vivía un Yehudí, el rabino David, involucrado en el comercio ilegal de pieles. Si lo hubieran atrapado, quién sabe qué castigo habría recibido. Pero mientras tanto, había amasado una fortuna y era considerado un hombre rico. Él era amigo de su hijo, Ben Sion, y una vez lo invitó a su casa a comer por tercera vez. Nunca había visto tanta abundancia de comida en la vida. Por supuesto, rezaban bajo tierra en la noche de Shabbat. Después de la oración, volvían juntos y el rabino David mencionó casualmente que no tenían pescado en Shabbat. No le dieron pena. Hay jalá en abundancia, carne, aderezos y composta. Pero para nosotros, dijo, la comida de Shabbat consistió en una fina loncha y una pequeña chuleta de pescado. El padre preguntó: ¿por qué no tienes pescado? El libro del vecino, cuya esposa pidió comprar un pescado grande, llegó y subió el precio y se lo llevaron. No le gusta comprar pescado pequeño, porque cuesta mucho prepararlo. Sonrió. Solo estos pescados logró comprar mi madre. Los vendían por centavos porque la gente no quería molestarse en limpiarlos. La madre se paseaba la noche separando la carne de la piel y las espinas, moliéndola y sazonándola.
y haciendo almóndigas servidas con una pizca de frijoles. Esa era la comida de Shabbat. Cuando llegaron a casa, el padre cogió el bol de albóndigas y dijo que corriera a casa del amigo y se lo entregara. Regresó al santuario. El papá estaba ocupado con la pequeña jala y la cortó en rodajas transparentes. Y la mamá se giró para traer el pescado. El padre le contó que le había enviado el pescado a su vecino. El rabino David, su rostro se ensombreció. Claro que tenemos que ayudar al Yehudí, pero allí no necesitan nuestro pescado. Tienen todo lo que necesitan sin él. El papá respondió, al contrario, estamos acostumbrados a la escasez. A veces hay algo para comer y a veces no. Nuestro Shabbat no se verá empañado por la falta de pescado, pero para ellos la alegría del Shabbat es fugaz. Y aprendimos que es posible cumplir la misma de caridad incluso para el más rico de los ricos, si le falta uno de los componentes de la share. Y el elemento esencial es el honor, el siervo que corre delante de él. Lo sabremos y su carencia será suplida. Al contrario, lo disfruta y no le falta. Se aprendió otra cosa. Aquel que se acostumbra a los lujos y se hace esclavo de ellos, ay de aquel cuando carezca de ellos. El Rebe de Mar, sabiduría en la caridad. En general, una persona debe de ser sabia con los pobres, entrar en las complejidades de los pensamientos y sentimientos de su prójimo y esforzarse por hacerle bien con las mejores intenciones. El rabino era conocido por su inmensa benevolencia y un escritor secular que escribió extensamente contra los observantes acudió a él. El Rebbe le ayudó a recibir tratamiento médico y no le recordó ninguno de sus pecados. Tras completar el tratamiento con éxito, se le recuperó y fue a agradecer al Rebbe. El rabino le dijo una reprimenda por su escrito contra los observantes. Salvarlo es una cosa y probarlo es otra. Y en la sala de oración, un hombre se le acercó y le contó una historia falsa sobre su esposa enferma, sus hijos discapacitados, etcétera, etcétera, y le pidió ayuda. El rebe le brindó una ayuda decente y cuando se fue, uno de los hombres del rebe entró, presa del pánico, y le dijo que el rabino era un impostor. Su esposa e hijos estaban sanos. El rabino asombrado preguntó, ¿estás seguro? ¿De verdad está todo bien? Sí, respondió con seguridad. Oh Elohim, no tienes idea de lo feliz que me hiciste. Me dolió mucho enterarme de su difícil situación. También cuentan la conocida historia de un Yehudí amargado que una vez acudió a él y lloró ante él por la mayoría de sus problemas y deudas, pues sus preocupaciones dependían de él y necesitaba dinero para el matrimonio de sus descendientes, etcétera, etcétera. Y el rebe le preguntó al rabino, Yehudí, ¿cuántos dólares necesita en ese momento? Y el hombre respondió que $30,000 para el entierro. El rebe abrió el cofre y sacó $29,000. Y los ojos del Yehudí se iluminaron y se convirtió en una persona diferente. Cuando el Yehudí se fue, los recaudadores preguntaron al rebe si el rebe ya había dado tal suma, ¿por qué no cumplía con su pedido en su totalidad de darle los $30,000? Y el rebe respondió, si yo hubiera dado $30,000,
él se habría ido sintiendo o si hubiera pedido más, habría recibido más. Y su alegría no habría sido tan completa como lo es ahora, cuando recibió casi la cantidad total que pidió. Y de ahora en adelante no estaría perturbado por pensamientos como si hubiera pedido, habría recibido más. El primer elemento, ver lo que le falta y dárselo. El segundo elemento, darle un regalo. Como creo, y así, como creo, soy una persona mordaz en cuanto a la emuná, la confianza, y puedo testificar que no se consigue fácilmente ni un poco tiempo, ni en poco tiempo, como con mucho esfuerzo llegará y durante años, pero se ha trabajado y se ha encontrado. No dejes de creer, todo es posible, porque somos los hijos del rey. Legitraot.